La inteligencia artificial, IA, se ha consolidado como una herramienta estratégica para los gobiernos del siglo XXI. Este video analiza las principales aplicaciones de la IA en la creación, implementación y evaluación de políticas públicas, explorando su potencial transformador y los desafíos éticos que plantea. Te invitamos a ver el video completo, dejar tus opiniones y preguntas en los comentarios y compartir tu punto de vista sobre cómo estas tecnologías deberían aplicarse en el futuro. Tu participación enriquece la conversación. Si este contenido te resulta interesante, no olvides suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Te recomendamos seguir los videos en el orden cronológico de publicación, así podrás aprender paso a paso y aprovechar al máximo cada explicación. Gracias por tu participación. La inteligencia artificial se ha convertido en un recurso estratégico para los gobiernos contemporáneos. Si durante gran parte del siglo XX la administración pública se apoyaba en censos, estadísticas manuales y proyecciones aproximadas, hoy la posibilidad de procesar cantidades masivas de datos en tiempo real abre un nuevo horizonte para la creación, implementación y evaluación de políticas públicas. En lugar de depender únicamente de encuestas costosas, informes trimestrales o intuiciones políticas, los gobiernos pueden ahora contar con algoritmos capaces de identificar patrones invisibles al ojo humano, anticipar tendencias y proponer escenarios alternativos. Esto no significa que la inteligencia artificial sustituya a los tomadores de decisiones, pero sí que se ha transformado en una herramienta clave para que las decisiones sean más informadas, rápidas y, potencialmente, más justas. Sin embargo, este potencial debe ser explorado con cautela, ya que los beneficios se acompañan de riesgos, dilemas éticos y nuevos desafíos para la gobernanza. Cuando hablamos de aplicaciones de la IA en políticas públicas, no nos referimos a un campo homogéneo, sino a un conjunto diverso de áreas donde los algoritmos ya están siendo utilizados: salud, educación, seguridad y justicia, transporte y movilidad, medio ambiente, economía y empleo. En cada una de estas dimensiones, la IA se manifiesta de formas distintas, pero con un mismo principio de fondo: la capacidad de procesar información y aprender de ella para proponer soluciones a problemas complejos. Este capítulo examina cada una de estas áreas, ilustrándolas con ejemplos reales y analogías que permitan comprender su impacto tanto en la vida de los ciudadanos como en el funcionamiento de los estados. La primera gran área de impacto es la salud pública. Tradicionalmente, los sistemas de salud dependen de estadísticas agregadas y reportes que llegan con retraso. La inteligencia artificial, en cambio, permite detectar enfermedades antes de que se conviertan en epidemias. Un ejemplo temprano fue el proyecto Google Flu Trends, que intentó predecir brotes de gripe a partir de las búsquedas en Internet. Aunque el experimento tuvo fallos metodológicos, mostró que los datos digitales podían funcionar como un sistema de alerta temprana. Hoy, proyectos más sofisticados integran datos de hospitales, movimientos poblacionales, clima y hábitos de consumo para anticipar la propagación de virus. Durante la pandemia de COVID-19, la Universidad de Johns Hopkins y otros centros de investigación utilizaron modelos de IA para predecir curvas de contagio y necesidades hospitalarias, lo que ayudó a gobiernos a asignar respiradores y camas de terapia intensiva con mayor precisión. Además, la IA también se aplica en la atención personalizada, programas que, analizando datos genéticos y socioeconómicos, pueden recomendar planes de prevención de enfermedades como la diabetes o la hipertensión. Una buena forma de entender este proceso es imaginar la salud pública como un tablero de ajedrez. Antes los gobiernos jugaban casi a ciegas, moviendo piezas con poca información. Ahora, gracias a la IA, es como si pudieran ver todas las jugadas posibles de antemano, anticipando ataques de las enfermedades antes de que sea demasiado tarde. El segundo gran campo es la educación. La enseñanza pública ha enfrentado históricamente dos grandes retos: garantizar la calidad del aprendizaje y reducir la desigualdad. La inteligencia artificial no reemplaza al maestro, pero puede convertirse en un aliado poderoso.
Existen plataformas educativas que utilizan algoritmos para adaptar el contenido al ritmo de cada estudiante, creando planes de estudio personalizados. Si un alumno se retrasa en matemáticas, el sistema lo detecta y propone ejercicios adicionales, mientras que otro con mayor desempeño puede avanzar a contenidos más complejos. Este enfoque, conocido como aprendizaje adaptativo, ha comenzado a ser probado en escuelas de países como China y Estados Unidos. Pero la IA también tiene aplicaciones más estructurales, modelos predictivos que, analizando asistencia, notas y contexto socioeconómico, identifican a estudiantes con alto riesgo de abandonar la escuela. De esta manera, los gobiernos pueden actuar de manera preventiva con becas, tutorías o acompañamiento psicológico. En Brasil, el proyecto Caminos da Educacao ha implementado herramientas de este tipo para monitorear el rendimiento de alumnos en zonas vulnerables, asignando recursos donde más se necesitan. Es como si el sistema educativo, en lugar de esperar a que un alumno desaparezca de la estadística, pudiera leer entre líneas sus dificultades y tenderle la mano antes de que caiga. Además, la IA puede ayudar a formar mejor a los docentes, analizando patrones en sus clases y sugiriendo mejoras pedagógicas. De esta manera, las políticas públicas no solo se centran en los alumnos, sino también en quienes están al frente del aula. En el campo de la seguridad y justicia, la inteligencia artificial se presenta como un recurso polémico pero ineludible. Algunas ciudades han experimentado con sistemas de policía predictiva que, analizando datos históricos de delitos, identifican qué zonas tienen más probabilidades de incidentes en determinados momentos. Esto permite redistribuir patrullas y prevenir crímenes. En Los Ángeles y Chicago se han probado programas de este tipo, aunque no sin críticas por reproducir sesgos raciales y socioeconómicos. Por otro lado, los tribunales también han comenzado a experimentar con algoritmos que analizan jurisprudencia y ayudan a jueces a resolver casos más rápido. En Estonia, por ejemplo, se implementó un sistema experimental para resolver pequeñas disputas legales con ayuda de IA. Pero el riesgo es claro. ¿Qué ocurre si el algoritmo reproduce prejuicios o se convierte en una caja negra inaccesible para los ciudadanos? La analogía aquí es la de un GPS, puede guiar a los policías o jueces hacia decisiones más eficientes, pero si está mal calibrado, también puede llevarlos por rutas injustas. Además, los gobiernos utilizan IA para anticipar riesgos sociales más amplios, como protestas o crisis económicas, analizando conversaciones en redes sociales y variables macroeconómicas. Esto puede ayudar a prevenir desórdenes, pero también plantea preguntas sobre vigilancia y derechos civiles. El cuarto ámbito es el transporte y la movilidad urbana, donde la IA juega un papel crucial en la construcción de ciudades inteligentes. El tráfico es uno de los mayores problemas de las urbes modernas, con costos económicos, ambientales y de calidad de vida. Algoritmos de control de tráfico, conectados a sensores en semáforos, ya se utilizan en ciudades como Singapur o Barcelona para ajustar la duración de las luces en tiempo real y reducir atascos. La IA también analiza los patrones de uso del transporte público, ajustando frecuencias y rutas de autobuses o trenes para responder mejor a la demanda. Otro frente en desarrollo es el de los vehículos autónomos, que aunque todavía no están plenamente integrados en las políticas públicas, representan un desafío regulatorio y logístico enorme. ¿Cómo se adaptará el marco legal a un mundo en el que los autobuses o taxis puedan conducirse solos? En Singapur, los experimentos con taxis autónomos ya han comenzado, y las autoridades consideran políticas que integren esta nueva realidad con la seguridad vial. En términos prácticos, la IA transforma la ciudad en un tablero dinámico donde los algoritmos redistribuyen flujos constantemente, buscando el equilibrio entre movilidad, seguridad y sostenibilidad. El quinto campo, cada vez más crítico, es el medio ambiente. En un contexto de crisis climática, la IA se convierte en una herramienta indispensable para la gestión sostenible de recursos y la prevención de desastres. Algoritmos aplicados a datos meteorológicos pueden anticipar huracanes, inundaciones o incendios forestales con mayor precisión que los métodos tradicionales.
Esto permite a los gobiernos diseñar planes de evacuación más efectivos, salvando miles de vidas. En paralelo, sistemas de IA conectados a satélites permiten monitorear en tiempo real la deforestación ilegal o la contaminación en ríos y mares. En la Amazonía, proyectos que combinan imágenes satelitales con algoritmos de detección automática han permitido identificar talas ilegales antes de que se expandan. En California, la IA se utiliza para predecir la propagación de incendios forestales, optimizando el despliegue de bomberos y recursos. Además, la gestión de recursos como el agua y la energía puede ser optimizada con algoritmos que ajustan la distribución según la demanda, reduciendo el desperdicio. En este sentido, la IA se comporta como un termómetro inteligente del planeta, capaz de leer señales invisibles para los humanos y alertar antes de que sea demasiado tarde. Finalmente, en el terreno de la economía y el empleo, la IA está transformando tanto las políticas fiscales como las laborales. Una de sus aplicaciones más comunes es la detección de fraude y evasión fiscal. En España, la agencia tributaria utiliza algoritmos que cruzan miles de datos de empresas y ciudadanos para identificar patrones sospechosos, logrando recuperar millones de euros al año. En cuanto al empleo, los modelos predictivos permiten anticipar aumentos de desempleo en sectores específicos, lo que da tiempo a los gobiernos para implementar programas de capacitación. Plataformas de aprendizaje automático también ayudan a ofrecer cursos personalizados a trabajadores según sus habilidades y demandas del mercado, lo que puede ser fundamental en un mundo donde la automatización amenaza con reemplazar millones de empleos. La metáfora aquí es la de un tablero de mercado en vivo. La IA permite a los gobiernos observar en tiempo real cómo se mueven las piezas de empresas y ciudadanos, anticipando problemas y oportunidades. En síntesis, las aplicaciones de la inteligencia artificial en políticas públicas son vastas y diversas. Van desde salvar vidas en hospitales hasta prevenir la deserción escolar, optimizar el tráfico en ciudades, anticipar catástrofes ambientales o mejorar la recaudación fiscal. El denominador común es la posibilidad de diseñar políticas más dinámicas, personalizadas y basadas en evidencia. Pero esta promesa también viene acompañada de riesgos, sesgos algorítmicos que pueden discriminar a minorías, peligros de vigilancia excesiva, amenazas a la privacidad y el desafío de garantizar la transparencia de sistemas cada vez más complejos. El futuro de la IA en políticas públicas dependerá no solo de la tecnología en sí, sino de la capacidad de los gobiernos para regularla, adaptarla y, sobre todo, mantenerla al servicio de los ciudadanos. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.